Bendiciones hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy en este día quiero compartirle una palabra que el Señor dio a mi vida y espero que sea de mucha bendición para su vida. Quiero que rápidamente usted abra su Biblia y se vaya al Evangelio de Mateo en el capítulo 24. En el versículo 45 la palabra del Señor dice de esta manera: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Si usted se fija, hermano, este versículo está entre signos de interrogación. Eso me llamó la atención de este versículo y pude ver, hermanos, que en el libro de Mateo, al estudiarlo, en el Evangelio de Mateo, el Señor hizo varias preguntas, ¿verdad?, en distintos momentos. Por ejemplo, en Mateo 12:48, el Señor preguntó: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? En Mateo 16:13, el Señor hizo esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En Mateo 22:42, el Señor vuelve a hacer otra pregunta y dice: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y es ahí donde nació, hermanos, esta prédica, fijándome que el Señor Jesucristo en Mateo 24:45 hizo esta pregunta: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Y es ahí donde nace la predicación de este día. Le invito, hermano, a cerrar sus ojos para que hagamos una corta oración y poner este tiempo en las manos del Señor, y que sea el Señor Jesús hablando a nuestras vidas como siervos del Dios Altísimo que somos. Padre Celestial, te damos las gracias en este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de poder llevar tu palabra, de poder ser, Señor, embajadores, ser canales de bendición, Señor, para poder transmitir, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, en este día ser siervos aprobados y siervos habilitados para poder hablar tu buena palabra. Que esta palabra, Señor, llegue hasta donde tiene que llegar, Padre Santo, y que sea de edificación a la vida de los hermanos y de las hermanas, para que de esta manera, Señor, tu palabra, Señor, quede sembrada y así, Señor, dé fruto, no solo al 30 o al 60, sino que al 100 por uno. En el nombre santo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, así lo creemos, Señor, y por eso lo confesamos. Amén y amén. Si usted se fija, hermanos, tenemos aquí como pie de imprenta, ¿verdad?, esa pregunta: ¿quién es el siervo fiel y prudente? También, si usted se fija, tenemos una escalinata, ¿verdad?, de 5 escalones, y vamos a tratar de ver a través del Evangelio de Mateo quién es ese siervo fiel y prudente. Si usted se fija en Mateo capítulo 12, en el versículo 18, en nuestras Biblias, Mateo 12, versículo 18, pues diría de esta manera, en la Biblia Reina Valera del 60, que es la Biblia más común que utilizamos: este es mi siervo, a quien he escogido. En la Biblia del lenguaje sencillo dice: miren a mi elegido, al que he llamado a mi servicio. De manera, hermano, que Mateo, tratando de contestar nosotros quién es ese siervo fiel y prudente, nosotros podríamos decir entonces que para ser siervo, primeramente tenemos que tener un llamado en el Señor. De manera que cada uno de nosotros que nos hacemos llamar o que se nos ha reconocido como siervos del Señor, en algún momento dado de nuestras vidas tuvimos que haber sido inquietados de parte del Señor a obedecer, a tomar, a seguir un llamado ministerial. De manera, hermanos, que podemos decir que no hay siervo sin llamado. Cuando usted camina en su llamado, en el llamado que el Señor le hace para que usted le sirva, usted se va a encontrar, hermanos, en que usted, en aquello para lo cual el Señor lo ha llamado, usted se siente, yo siempre digo esto, como pez en el agua. Usted se siente bien, se siente agradado, se siente que usted eso lo está haciendo como un deleite. Usted siente que ahí usted se desarrolla, usted siente que en ese llamado usted está agradando al Señor. Usted está caminando, usted está avanzando, usted se está desarrollando y por ende también está recibiendo todas aquellas bendiciones que el Señor pues ha prometido a cada uno de nosotros. En la Biblia encontramos, hermanos, en Hebreos capítulo 11, versículo 8, un ejemplo de un varón que fue llamado a servirle al Señor. Dice la Biblia: por la fe Abraham obedeció cuando se le llamó para ir a un lugar que iba a recibir en herencia, y salió sin saber
a dónde iba. Si usted recuerda, hermano, Abraham está en Ur de los Caldeos y de allá el Señor llama a la vida de Abraham, pone un llamado ministerial al padre Abraham. Y este hombre, dice la Biblia, que empezó a caminar, atendió aquel llamado de parte del Señor, aunque no sabía para dónde iba, pero él, hermano, se sometió a aquel llamado. Fue obediente al aquel llamado. Y es ahí donde quiero llegar en este primer punto que le estoy presentando. Que el siervo del Señor es aquel que tiene llamado. Pero también, hermanos, muchas veces nosotros vamos a servir al Señor más que por otra cosa, por obediencia. Vamos a estar sirviendo al Señor, hermanos, y nos vamos a someter al Señor y vamos a ser siervos que vamos a estar ahí en las buenas y en las malas, con o sin, con COVID y sin COVID, hermanos, con iglesia abierta o con iglesia cerrada, siempre vamos a estar ahí. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto un llamado ministerial en nuestras vidas. Y muchas veces, hermanos, ese llamado es lo que nos va a estar empujando a nosotros a seguir adelante, a querer estar ahí siempre al pie de la bandera. De manera, hermanos, que un siervo que no tenga obediencia a ese llamado, difícilmente entonces se va a desarrollar en el Señor. De manera entonces, hermanos, que tratando de darle una respuesta a esta pregunta que el Señor hizo, pudiéramos concluir diciendo como primer punto que el siervo fiel y prudente es el que es obediente al llamado. En este caso, el caso de Abraham. Abraham tomó camino, no sabía para dónde iba. En ese camino, hermano, enfrentó hambre, enfrentó guerra, hermano, enfrentó muchas dificultades. Pero aún con todo, hermano, Abraham se mantuvo en la fe, ¿verdad? De hecho, es el padre de la fe. Se mantuvo en la fe, pero también, hermano, cuando hablamos de fe, también estamos hablando de obediencia. De manera, hermanos, que ¿quién es el siervo fiel y prudente? Pues es el que es obediente al llamado. Quiero que miremos un segundo punto. Siempre en Mateo capítulo 10, versículo 24, dice la palabra del Señor, en la Reina Valera del 60. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Aunque este versículo, hermano, este versículo bíblico nos está hablando de autoridad, pero también nos está hablando, hermano, de humildad. De manera, hermanos, que el siervo debe de presentar, hermano, humildad. ¿Por qué? Porque se puede dar el caso, hermanos, que el discípulo crezca más que su Señor, que el discípulo comience a recibir más revelación, más entendimiento, más discernimiento, que tenga más uso de dones espirituales que su maestro. Pero, hermano, el discípulo siempre debe de saber que él no puede ser más que su maestro. Como maestro se lo digo. Como maestro, hermanos, que estamos a cargo de discípulos, de alumnos, hermanos, en una clase discipular, nuestro anhelo como maestro es que nuestros alumnos nos superen, que el 100 nuestro, hermano, sea el 0 de ellos, que de ahí sea el punto de partida en el cual ellos sigan avanzando. Pero también, hermano, un principio bíblico que nos enseña la Biblia, hermano, es que el siervo o el discípulo en este caso es que debe de ser humilde, debe de ser un hombre o una mujer con humildad. ¿Qué mejor ejemplo que el que tenemos de nuestro Señor Jesús? Dice la palabra en Filipenses capítulo 2, en el versículo 7 y 8, dice la palabra de esta manera. Estoy leyendo la versión Nácar Colunga. Sino que se despojó. Quiero leerle el versículo número 6. Dice, él, refiriéndose a Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, cosa como a qué aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje de Filipenses, hermanos, es conocido como la kenosis de Cristo. ¿Por qué es conocido de esta manera? Porque donde dice la palabra, sino que se despojó, esa palabra en el original griego es la palabra keno. Y keno quiere decir despojarse, quiere decir vaciarse, quiere decir neutralizarse. De manera, hermanos, que el Señor, siendo en forma de Dios, no estimó el hecho de ser Dios, cosa que aferrarse. Solo Dios posee 3 atributos, hermanos, que son propios de Él. Dios, nuestro Señor, es omnipresente,
omnipotente y omnisciente, de manera que Él es todopoderoso. Solo Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo y solo Él tiene todo el conocimiento. Pero dice la Biblia que Él se despojó de sus atributos, de esos atributos que lo catalogan como Dios. Él se despojó de lo mismo, se quitó la ropa, se quitó el manto, se quitó esos poderes, se quitó todo eso que lo cubría en la divinidad. Pero no se quedó solo ahí, no solamente se redujo a hombre, sino que estando, dice, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De manera, hermano, entonces, que ¿quién es el siervo fiel y prudente? Es el que se despoja. ¿De qué te tendrías que despojar tú hoy? ¿Qué cosas tienes tú en tu vida que piensas, hermano, que por eso que tienes es que tú vales? En el mundo se dice cuánto tienes, cuánto vales. Pero el Señor Jesús nos enseña por medio de su enseñanza, hermano, que no es por lo que yo tengo, sino por lo que yo soy. De manera que usted y yo, hermano, no valemos por lo que tenemos o por lo que dejamos de tener. Usted y yo valemos, hermano, por lo que somos en Cristo. Dice la Biblia, hermano, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De manera, hermanos, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. De manera, hermanos, que usted no vale no por lo que usted tenga, no por el celular que usted anda, no por la camisa de marca que usted tenga, no por el par de lentes, hermanos, que usted tenga, no por el reloj de marca, no por el buen plasma que pueda tener en su casa, no, o por su buena casa, no. Usted vale, hermanos, porque usted es hijo de Dios y tiene un plus extra, hermano, en su valor, si aparte de eso también usted es siervo del Señor. Y no digamos si es un siervo que tiene humildad. Punto número 3. Dice Mateo 25:21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si usted se fija, hermano, no solo hay que ser un buen siervo, sino que también nos enseña Mateo que aparte de ser un buen siervo, hay que ser fiel al Señor. Hay que estar en fidelidad al Señor. Hermano, en estos tiempos de encerramiento, ¿cuántos de nosotros hemos sido fieles al Señor? Cuando no está el pastor, hermano, cerca, cuando no está el líder espiritual cerca, hermano, cuando estamos solos en nuestros hogares, en estos tiempos de encerramiento, hermano, ¿será que usted y yo seguimos siendo fieles al Señor? ¿Será que usted y yo, hermano, nos estamos guardando para el Señor? Dice la palabra que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Será que ahorita, hermano, que estamos en un distanciamiento social, será que ahorita, hermano, estamos guardados en nuestras casas, nos seguimos guardando? Espero que sí, hermano, como siervo fiel que somos. Mire un ejemplo, hermano, en la Biblia. Dice en Gálatas 1:10, según la versión Martín Nieto, dice: ¿a quién busco agradar? ¿A los hombres o a Dios? Si tratara de agradar a los hombres, no agradaría a Dios. Aquí Pablo está hablando, hermanos, ¿de qué? De que nuestro evangelio, hermano, debe ser un evangelio fiel al Señor. Por ende, hermano, si yo soy fiel al Señor, por ende yo voy a ser fiel a mi pastor, voy a ser fiel a mi maestro, voy a ser fiel a mi esposa, voy a ser fiel a mis hijos, voy a ser fiel a mi familia. Pero ¿a dónde estuvo la raíz? En ser un siervo fiel al Señor. De manera que el siervo que es fiel al Señor es un siervo que está agradando al Señor. Entonces, tratando de contestarle a la pregunta a nuestro Señor Jesús, ¿quién es el siervo fiel y prudente? El que agrada a Dios. Ese es el siervo fiel y prudente, el que no está tratando de agradar a los hombres, sino que está tratando de agradar a Dios con lo que hace y con lo que deja de hacer. Si avanzamos a un punto más adelante, punto número 4, si vemos en Mateo 18:26, la Biblia Reina Valera del 60 nos dice: entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Esta es aquella parábola, hermano, que el Señor Jesús narró
donde un siervo, ¿verdad?, era deudor, ¿verdad?, y que pues los iban a vender, tanto a él como a su familia, los iban a sacar. Pero él vino, hermanos, y suplicó. Dice que se postró y suplicó a su señor, diciéndole que tuviera paciencia con él. Y dice la Biblia, un verso más adelante, usted lo puede revisar en su Biblia, que el señor de este siervo fue movido a misericordia, fue movido a compasión y le perdonó la deuda. Lastimosamente este siervo al final, ¿verdad?, él después no fue condescendiente con sus otros siervos, perdón. Pero esta primera parte me interesa, hermanos, porque ¿qué fue lo que movió a compasión a su señor? ¿Qué fue lo que movió? Que este hombre se postró y le suplicó. De manera, hermanos, entonces que nosotros podemos ver que el siervo fiel y prudente es aquel que es un hombre de oración, que es una mujer de oración. Hermano, un cristiano sin oración, hermano, es un cristiano en derrota. Es un cristiano, hermano, que deja de sentirle gusto a este evangelio. Es un cristiano, hermano, que vive solo de forma pesimista, pensando de forma pesimista. Es aquel cristiano, hermano, que mira todo negro. Es aquel cristiano, hermano, que está viendo, hermano, el medio vaso vacío, ¿verdad? Y no está viendo, hermano, el medio vaso lleno, ¿verdad? Hermano, cuando usted tiene un tiempo de oración, cuando usted es una mujer o un hombre de oración, hermano, usted se llena de fe. Usted se llena, hermano, de amor. Usted se llena, hermano, de valentía. Usted se llena, hermano, de fuerza. Usted se llena de esperanza. Cuando en su vida, hermano, hay oración, cuando usted tiene comunión con el Señor por medio de la oración, hermano, usted está, hasta hay más fluidez de la palabra. Hay más, hay un gozo que no se quita. Hay esperanza, hermano. Usted está presto para dar palabra. Usted está presto, hermano, para hablarle al vecino. Cuando usted tiene oración en su vida, usted enfrenta la vida de otra manera. Cuando usted es un siervo que camina, hermano, en oración, hermano, usted es un siervo, hermano, que está presto en las cosas espirituales. Es un siervo, hermano, que está ahí atento, hermano, para servirle al Señor. De manera, hermanos, que en Colosenses 4:12 encontramos un ejemplo bíblico donde nos habla de un hombre llamado Epafras, donde dice que era un siervo de Cristo y que dice que este Epafras siempre estaba rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Algo que me gustó, hermanos, de este nombre Epafras es que quiere decir devoto. De manera, hermanos, que el hombre, el siervo, debe de ser de oración, pero debe de ser un hombre, hermano, que permanece, que es devoto a la oración, así como nuestro Señor Jesucristo. Es un hombre que se permanece, hermano, encarecidamente orando en todo momento y en todo tiempo, hermano. Pero lo que me agradó también, hermanos, es que si usted se fija, él está orando. Epafras es un hombre de oración, es un siervo de oración, pero es un siervo, hermano, que más que estar orando por él, está intercediendo por los demás. Se recuerda que tuvimos una predicación que hablábamos que el Señor Jesús nos muestra los modelos de oración y que uno de ellos era, hermano, la oración del desierto, que es cuando la persona solo se centra en estar pidiendo por peticiones personales o familiares, pero hay otro tipo de oración donde el cristiano sube su nivel de oración, como es la oración, hermanos, la oración del huerto, que la oración del huerto es la que hacía nuestro Señor Jesucristo. Es una oración, hermanos, donde el Señor comienza a interceder por sus discípulos, comienza a interceder por los demás. La oración del huerto, hermano, es la oración cuando usted, hermano, más que estar pidiendo por usted, comienza a orar por los demás. Eso quiere decir que usted, hermano, ha subido de nivel en su oración. Y vemos el ejemplo bíblico de Epafras, hermano, que era un hombre, hermano, que intercedía en oración por los demás. De manera que nosotros pudiéramos decir entonces, contestando aquella pregunta sobre ¿quién es el siervo fiel y prudente? El siervo fiel y prudente es el que intercede en oración por los demás. De esta manera llegamos al punto número 5, hermanos, de esta predicación. Tratando de contestar aquella pregunta que hizo el Señor, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Dice Mateo 20:27 en la Biblia textual: y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro esclavo. En nuestra Biblia, Reina Valera el 60, diría: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Pero esta Biblia me gustó más, hermanos, porque si usted se fija, cuando nosotros vamos escalando y llegamos a un nivel número 5, me refiero, hermanos, a cuando llegamos, por ejemplo, y somos nombrados maestros en la iglesia,
somos nombrados diáconos, somos nombrados líderes, somos nombrados, hermanos, y se nos reconoce, ¿verdad? Una autoridad espiritual. Muchas veces nosotros, hermanos, cuando ya llegamos a ese nivel, que hemos subido, hermanos, entonces las alturas nos marean. Y es ahí en donde empezamos a ver por encima del hombre, donde empezamos, hermanos, a chasquear los dedos, hermanos, y a dar órdenes, ¿verdad? Como dictadores. Y se nos olvida, hermanos, que nosotros somos esclavos de Cristo. Que nosotros, hermanos, debemos de comportarnos, hermanos, no como el más grande, sino, hermanos, como el más menor. Como aquel, hermanos, que cuando llega a algún lugar, hermanos, no debe de sentarse en las primeras filas, sino mejor que se siente en las últimas, para que en esas últimas venga aquel, ¿verdad? El importante, el más importante, y le diga, venite para adelante. Y no vaya a ser más bien que por irnos a sentar de un solo al frente, creyéndonos gran cosa, hermano, más bien nos digan, levantate, que va a venir otro más importante que vos, y se va a sentar ahí donde tú estás. De manera, hermanos, que nosotros somos siervos, somos esclavos del Señor. En la Biblia hay un ejemplo bíblico de un hombre que era un esclavo, no era un buen esclavo, a tal punto que salió huyendo de su amo, y por los propósitos eternos del Señor, este hombre conoce a Pablo. Y estando allá con Pablo, este hombre tiene un encuentro con el Señor y nace de nuevo. Ya una vez que ha nacido de nuevo, que enmienda su vida y comienza a caminar de forma diferente, este hombre quiere regresar con su antiguo amo. Pablo conocía también a su antiguo amo llamado Filemón y le escribe la carta a Filemón y le pide que reciba a Onésimo, al esclavo, que reciba a Onésimo, pero le dice en el versículo 15 y 16 de la carta a Filemón, el capítulo 1, le dice que lo reciba no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Y algo que me gustó, hermanos, de un siervo del Señor, como es el caso de Filemón, que Filemón, hermano, la carta pues nos da a entender que lo recibió. ¿Y sabe qué quiere decir el nombre Filemón? El nombre Filemón, hermanos, viene de una raíz griega que se dice fileo, y fileo quiere decir amor. De manera, hermanos, que ¿quién es el siervo fiel y prudente? El siervo fiel y prudente es el que ama al hermano. Hermano, yo he culminado hoy. Y quiero hacerle en este último minuto un repaso. Porque hoy, hermanos, pudiéramos nosotros contestarle esa pregunta a nuestro Señor cuando Él preguntó, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Y pudiéramos decirle, hermanos, que el siervo fiel y prudente es el que obedece al llamado. El siervo fiel y prudente, hermano, es el que se despoja. Es el que agrada a Dios. Es el que intercede por los demás. Y es el que ama al hermano. Pueden haber otras cosas más. Pero en estos 5 puntos que me centré solo buscándolos en Mateo, hermano, pudimos encontrar sobre quién es el siervo fiel y prudente. Que el Señor nos ayude, hermano, y que ponga en nosotros gracia para ir creciendo, ir escalando, así como fue Abraham, como nos enseña nuestro Señor Jesús, como el caso de Pablo, el caso de Epafras y el caso de Filemón. Que cada uno de ellos, hermano, en vez de ir hacia abajo, fueron creciendo. Y cada uno de ellos, hermano, se fue constituyendo en un siervo fiel y prudente para nuestro Señor. Que el Señor te bendiga. Te animo a seguir adelante. Dios les bendiga. Aún antes de hablar, tu voz podía